Maite Vizcarra, muy buenas noches, te escuchamos. Hola, muchas gracias como siempre Roxana por la oportunidad. En efecto, he estado siguiendo con mucha atención las distintas oportunidades del debate y en general yo tengo la percepción que lamentablemente no va a terminar de convencer a quienes tenían que convencer, ambos candidatos, ¿no? Recordemos que ya en estas 2 últimas semanas la pugna va a ser por tratar de quitarse votos y eso implica convencer a los que todavía no estaban muy animados a definir su voto por A o por B. Y lo que hemos visto en este debate, además de que obviamente se han lucido muchos de los expertos, demostrando su solvencia, digamos, en base a su experiencia, ese es el caso del señor Luis Carranza, evidentemente el hecho de haber sido ministro de Economía claramente le da una solvencia que no ha tenido respecto de él el señor Pari, o el caso del señor Bruce, que también ha tenido experiencia en gestión pública, entonces eso digamos que lo damos por descontado. Aún así, a pesar de la solvencia técnica que ellos tienen, no hemos visto elementos diferenciadores que vayan justamente a este dilema. ¿Cómo hacemos que los indecisos finalmente bajen sus salvaguardas y finalmente se decidan ir por uno o por otro? Considerando que aún cuando ya hay un margen de diferencia entre uno y otro candidato, todavía nada está dicho. Estas segundas vueltas, como sabemos, pueden terminar con unas proporciones de infarto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también personalmente me preocupa mucho el nivel de improvisación que se ha notado en ambos equipos. Es lamentable porque este era el momento para que justamente se planteen los cómo más que los qué. Yo creo que cualquier peruano medianamente informado podría decir el qué se necesita. El asunto está en el cómo. Y para eso justamente son técnicos y expertos, ¿no? Lamentable a mí particularmente el debate vinculado al tema de salud pública y la pandemia. Se perdieron en generalidades e incluso pues en pullas personales que no nos han dado la tranquilidad de saber qué va a pasar después de que el gobierno del señor Sagasti acabe. O sea, los peruanos se siguen muriendo. Y sobre ese punto no ha habido medidas concretas, ni siquiera una planificación clara con recursos. Entonces, eso en particular es muy preocupante. Y después, como te digo, ya casi cayendo en la anécdota, temas tan trascendentes como podrían ser para el caso del Perú el tema de medio ambiente y sostenibilidad también, como diríamos, ha pasado por agua tibia. Y eso solamente, como digo, muestra... Maite, te tenemos que, si me escuchas... Maite, ¿me escucha? Parece que no me escucha, pero en todo caso te quería pedir si nos permites un minuto y además acompáñanos por favor para escuchar también la programación y para seguir conversando contigo, pero en este momento Marco Vázquez se encuentra ya en los exteriores del Gran Teatro Municipal con la señora Dina Boluarte, que es aspirante a vicepresidenta del país y que ha estado a cargo del tema de la reforma del Estado. Marco, te escuchamos, adelante. Así es, Rosana, la doctora Dina nos ha concedido un espacio, pues nos va a dar sus primeras impresiones sobre el debate que ella pues inició. Sí, gracias por este enlace. Buenas noches, señora Roxana. Nosotros nos sentimos ganadores en este debate y como decía, seguramente han habido un poco de manejo en el tiempo para que puedan exponer los temas con mayor soltura nuestro equipo técnico, ¿no? Usted inició utilizando pullas políticas, es decir, mucho se ha debatido, mucho se ha dicho en que se cambió la propuesta por la política, utilizando los antecedentes de su partido opuesto, que pues los hay, existen. ¿Usted cree que utilizó...? Hay un cruce, porque no... La pregunta es la siguiente, ¿usted utilizó más tiempo en política que en sus propuestas? No le estoy entendiendo la pregunta. La pregunta es si usted utilizó su tiempo, el tiempo que usted tenía. No, en mi tiempo ha sido el adecuado. Hemos expuesto de manera serena y tranquila. Queremos una reforma de Estado de alcance a la sociedad peruana para poder llegar a aquellas hermanas y hermanos que están olvidados durante todo este tiempo de 30 años olvidados. Hemos dicho que de la mano de los tres hermanos haremos una asamblea constituyente a través de un referéndum, porque solo podemos querer un país diferente que cambiando la constitución actual que tenemos, porque el artículo 62, por ejemplo, de la constitución actual no nos permite revisar los contratos transnacionales, que es prácticamente la piedra angular que no permite que el Perú se desarrolle. Bien. A raíz de estos contratos transnacionales
nuestros pueblos están en la miseria, están en el olvido, están en la discriminación. No queremos esa sociedad para nuestro pueblo peruano. Señora Boluarte, ¿cómo está? No sé si me puede escuchar. Queríamos preguntarle precisamente sobre esta propuesta. Me acompaña además Diego Acuña, quien luego va también a hacerle algunas preguntas. El tema de la Constitución y los cambios que quieren hacer sobre la importancia de esta necesidad, cuando ya varios constitucionalistas han dicho que eso no va a ser posible, incluso vía referéndum. Y eso podría ir incluso contra el compromiso que se ha hecho en esta proclama ciudadana. Exactamente por qué vía están pensando ustedes poder llegar a esa modificación o cambio de constitución total. Sí, mire, Roxana, gracias por la pregunta. Yo he estado también observando la respuesta de algunos analistas, no, pero me gustaría que inviten a analistas no pro Keiko, sino también que inviten a analistas pro Perú, ¿no? Que piensen en el Perú. Y el tema de la reforma o el cambio de la Constitución está totalmente dentro de esta Constitución misma, en el artículo 302, si no mal recuerdo. No está. Y la vamos a hacer a través de referéndum, donde puedan participar todas las organizaciones sindicales, colegios profesionales, nuestros hermanos de pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes, en fin, toda la sociedad, para que esa Constitución tenga, como dice el profesor Pedro, con olor, color y sabor de pueblo. Los analistas que sean un poco más objetivos, no que estén llevando agua para el molino de color naranja, solo eso. Bien, señora Boluarte, por mi lado quiero preguntarle si con la performance del equipo técnico de Perú Libre esta noche, ¿siente usted que han absuelto las dudas de la ciudadanía? ¿Han estado a la altura, considerada usted, de la especificitud que la ciudadanía reclamaba para esta sesión? ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Diego Acuña la saluda. Señora Acuña, ¿cómo está? Yo creo de que han habido algunas debilidades en el equipo técnico en el sentido del tiempo, porque como acabo de declarar en las otras televisoras, nosotros no tenemos detrás un equipo de media training que nos tengan que preparar y venir como en el otro equipo técnico de Fuerza Popular, que vinieron agresivos, gritando, hasta podría calificar, no me gusta calificar, pero lo voy a hacer, ha sido una presentación muy atrevida. Por ejemplo, el señor Rospigliosi, cuando se refirió hacia nuestro partido, dijo, y estos no van a gobernar. Esa palabra despectiva, estos, ¿a quiénes se refiere el señor Rospigliosi? Eso tenemos que evitar en la sociedad peruana. Todos somos peruanos y todos nos tenemos que abrazar y tenemos como gobierno llegar a resolver los problemas más urgentes, como es el agua, como es el desagüe, como son pistas y veredas, como es el trabajo, como es atender a nuestros hermanos de la pesca, a nuestros hermanos minusválidos. Por ejemplo, el señor Galarreta, ¿qué tiempo está de congresista? ¿Algo hizo por los minusválidos? ¿Cómo le vamos a creer ahora que sí lo van a hacer en esta oportunidad? Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros estamos con las manos limpias y queremos trabajar de manera transparente, honesta, con cero corrupción, caiga quien caiga. Bueno, en honor a la verdad, también del lado de Perú Libre han habido expresiones que no son de lo más respetuosas hacia Fuerza Popular, ¿no? Pero bueno, eso es materia de otra discusión. Yo le agradezco la respuesta, señora Boluarte. Señora Boluarte, hay un punto que sí se tocó y que tiene que ver con el tema de las reformas del Estado, no solamente, perdón, con algunas modificaciones, sino con el tema de reducir los sueldos del Estado. Y un tema que también ha dejado constancia algunos de los que han hablado por Fuerza Popular, es que varios de estos miembros trabajan en el Estado. Usted misma trabaja en el Estado, pero sin embargo reniegan de ese Estado que desde dentro no lo han podido tampoco mejorar o hacerlo más eficientes. ¿Qué garantiza que ahora sí lo harían más eficiente? Sí, justo, mire su pregunta, señora Rosana, de manera subjetiva, y está siguiendo la misma línea de la forma, como usted misma lo dice, atrevida del señor Nano García, porque yo sí soy trabajadora y trabajo en el RENIEC a mucha honra de una entidad que se ha ganado la confianza y primer lugar de la sociedad. Tengo un orgullo de trabajar en el RENIEC y mi trabajo tiene que ser remunerado como todo derecho laboral que tenemos. ¿O acaso este señor Nano García o alguien más del color naranja pretende que Dina Boluarte trabaje para el Estado y no me paguen por ello?
Eso es una falta de respeto. Claro, pero usted también está consciente de que dentro de los planes está reducir los sueldos de los funcionarios del Estado. Yo no estoy... Pero permítame terminar. Cuando usted me dice, y no hemos hecho nada desde trabajadora del Estado, obviamente que no podemos hacer. Por eso que incursionemos en política, porque estamos cansados de este Estado ineficiente, de este Estado incapaz, de este Estado corrupto. Y la señora acá ya fue cogobierno con su Congreso mayoritario. Y desde allí, ¿qué hizo? Yo le he llevado pruebas, y acá están todas. Han presentado oficios diversos alcaldes, pidiendo presupuesto para sus escuelas, postas médicas, puentes, caminos. ¿A quiénes? A los presidentes de la Comisión de Presupuesto de la señora acá. Y nunca han incorporado en sus presupuestos para atender esas peticiones de los pueblos del Perú profundo. Y ahora les vamos a creer que lo dicen porque gritan más fuerte en un debate o porque maltratan a una trabajadora del Estado en un debate. No, eso no se lo vamos a permitir. Yo creo que nos tenemos que respetar, tenemos que tratarnos con respeto, con dignidad y más bien abrazarnos los peruanos, todos, para resolver los problemas de años aletargados, olvidados, con discriminación, con hambre, con miseria. Eso es terrorismo de la que hablaba el señor Rospigliosi. Señora Boluarte, pero al margen de lo que pueda haber hecho o no el bando opositor, acá lo que la ciudadanía quiere escuchar esta noche es lo que van a hacer, lo que estén ofreciéndole hacer ustedes al país. Y si le parece que este Estado no ha funcionado y es corrupto, acrecentándolo como proponen ustedes, desmedidamente, va a ser infinitamente más ineficaz y más corrupto, porque eso es lo que inevitablemente sucede en todas partes donde se ha aprobado esta receta. Mire, Pedro Castillo y los que estamos en Perú Libre no tenemos rabo de paja y no somos corruptos. Y cuando la cabeza no tiene rabo de paja, de ahí para abajo, todos tienen que alinearse en un trabajo honesto y transparente. Y si estamos diciendo que vamos a acercar el Estado a la sociedad peruana, porque vamos a revisar aquellos contratos transnacionales que se llevan el 70% sus utilidades para afuera y nos dejan el 30%. Hay que invertir. ¿Usted quiere que de cada dólar de utilidad las empresas mineras ahora solamente se queden con el 30 y el Estado peruano se quede con el 70? ¿Y usted cree que eso va a facilitar la inversión? Sí, por supuesto, porque ahí está el dinero del pueblo peruano, en la riqueza que es nuestra. La Constitución del 93 ha vendido, ha entregado nuestras riquezas, nuestro oro, nuestra plata, nuestro litio, nuestro gas. Ahora mismo, yo lo invito a que viaje a Madre de Dios. ¿Cuánto cuesta un balón de gas? Está a 80, 90, hasta 100 soles en Madre de Dios. Y a 50 metros tenemos el yacimiento de gas. ¿Eso es justo? Eso es lo que hay que evitar, señora Acuña. Una pregunta para que podamos tener un Perú más digno, que no sea todos los días que nos esté muriendo de hambre. Señora Dina Boluarte, en un momento se lanzó la pregunta díganos en qué país del mundo ha funcionado el modelo que ustedes están proponiendo y no hubo respuesta. ¿Nos la podría dar en este momento? Sí, sin ir muy lejos, señora Rosana. Revise Ecuador y revise Bolivia. ¿Cuánto de desnutrición tienen ahora Bolivia? ¿Cuánto de analfabetismo tiene Bolivia? 0. Y lo hizo Evo. Y nosotros lo podemos hacer. Ahí están los ejemplos cercanos. O si no, váyase a Singapur, váyase a Canadá, váyase a Alemania. Singapur no tiene nada que ver con lo que ustedes proponen, señora Boluarte. No tiene nada que ver, eso lo hablé con el candidato Castillo. También, señor, exporta tecnología. Sí, pero Singapur tiene una de las tasas de impuestos más bajas del mundo. Singapur no pretende cobrar 70% de impuesto a la renta como ustedes. Y queremos... No, nosotros no estamos queriendo cobrar el impuesto a la renta, señor. Acaba de decir que de cada dólar el Estado va a retener 70 centavos. No. Es lo que acaba de decir. Acaba de decir eso, no yo, señor. Usted lo acaba de decir. Ha dicho que de las inversiones mineras quiere revertir el 70-30. Que de sus utilidades. Eso no es lo que hizo Singapur. Dice que cómo funcionó. Señor, lo que pongo a Singapur es como un país que exporta tecnología. Y nosotros como Perú, con la riqueza que tenemos, queremos llegar también... Esa riqueza no sirve de nada si no hay capital que promueva... No podemos detener... Bueno, no. Bueno,
usted es lo que está planteando, porque usted seguramente es conformista, así como está el Perú. Nosotros aspiramos a que el Perú sea un país desarrollado de primer mundo y no seamos un país de materia prima, eternamente exportando materia prima. Queremos desarrollarnos. Gracias, muy buenas noches. Me voy a despedir. Además el tema es en qué momento damos ese salto, ¿no? ¿Cómo damos ese salto a ser exportadores de tecnología? Pero en todo caso, ya pues la señora Dina prefirió, dejó ahí nada más. Que es el tema de fondo y que Bien, vamos efectivamente. Maite, ¿cómo estás? Si todavía se escucha, si has podido también escuchar la entrevista que hemos estado haciendo a la señora Dina Boluarte. Más o menos he podido escuchar, pero creo que en términos generales lo que ustedes le reclamaban a ella era más precisión respecto de los referentes que están considerando para sus propuestas, ¿no? Porque eso suele pasar en estos debates que se plantean el famoso benchmark, o sea, casos de éxito, pero el Perú es un país muy particular y hoy día, tal como está la situación económica, con el déficit que ustedes han mencionado, fiscal, pero además con el hecho de que finalmente, a pesar del déficit, el Estado peruano sigue siendo el actor económico más importante, también hay que pensar en qué va a pasar con esa actividad pública, ¿no? Yo creo que muchos analistas también han mencionado que el problema no es solamente tener capacidad, o sea, gasto, capital, sino qué hacer con eso. Y ese es el gran problema que hay en el Perú. No hay una clara gestión pública de calidad y tampoco hay incentivos, ¿no? Apelar este asunto de bajar los salarios de los funcionarios públicos es muy populista porque finalmente ¿qué incentivo va a tener un profesional de calidad frente al sector privado que le puede otorgar mayores beneficios respecto de hacer una carrera pública? Entonces decir que hay que bajar los salarios del funcionario público es en verdad un contrasentido y ya creo que a estas alturas de cómo se están dando las cosas en el Perú, lo que hay que hacer es reforzar. Hay que crear una carrera pública de calidad y ojalá que los mejores cuadros de las universidades quieran entrar justamente a enfrentar el tremendo desafío que hay hoy día, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo contigo, Maite, de que el tema de fondo aquí es la calidad de los servidores públicos, que ha sido paupérrima, ¿no? Juntado a la corrupción. Pero te quiero preguntar, estoy de acuerdo con lo que dijiste previamente del qué y cómo, pero ¿hubo algún momento del debate o algún expositor que sí te gustó? No, mira, salvo el caso del señor Carranza, como digo, que tiene la solvencia necesaria por los cargos que ha ostentado en su vida profesional, o sea, ha sido hace poco también presidente de CAF, ministro de Economía, o sea, evidentemente yo creo que él debe tener en su mente todo lo que hay que hacer. El punto está que aún así yo no veía una actualización de su propuesta a los tiempos actuales. Hoy día el Perú no es el Perú que él dejó cuando entró a la CAF, o sea, ha retrocedido 10 años en pobreza monetaria. Se ha hablado también del tema de la agricultura familiar, que es finalmente la gran cantidad de agricultura que existe. Las unidades productivas hoy día vinculadas a la subsistencia en el Perú no son las que están vinculadas a la minería, sino a la agricultura familiar y de subsistencia. Entonces eso ya existe. Respecto de esos temas que son tan evidentes, yo no he visto propuestas más aterrizadas. Como digo, el discurso es positivo, es bueno porque denota la solvencia, pero es algo que ya conocíamos y que incluso yo creo que se quedó en su propia agenda del tiempo en que era ministro y que no pudo concluir. Pero no estamos viendo cosas mucho más aterrizadas para primero, salvar a la gente que ya está hoy día otra vez en extrema pobreza y número dos, a los pocos que están sobreviviendo, darles instrumentos. Y allí, aunque no nos guste, tenemos que reconocer que el Estado peruano va a tener que asumir un rol más activo. Aquí hay que dejarnos de ideologías y hay que pensar que el Estado peruano en este tiempo es el agente económico más importante y con mayor capacidad. Sin necesidad de tener que crecer. Hay que buscar quienes puedan movilizar esto y obviamente dar posibilidades para que estos peruanos que ya han caído en una situación de extrema pobreza puedan tener espacios, ¿no? Así es, claro, entiendo. Además, sin necesidad de tener que aumentar mucho más el tamaño, se requiere más eficiencia, pero incluso ya para ir cerrando el tema de la pandemia, que es lo más urgente y lo más importante. De parte de Fuerza Popular se habló de unos planes en las próximas semanas, hablando además de garantizar el oxígeno. De parte de los dos, tu evaluación. Bueno, el tema del oxígeno y el tema de la infraestructura logística van a llegar. Todo eso tiene una solución bien simple y se llama cooperación público-privada. Otra vez, ahí dejémonos de ideologías y esto no se va a solucionar si es que no convocamos a los privados. Este es el momento. O sea, ¿quién mejor que la cadena logística de las empresas privadas? Imagínate, farmacias, supermercados. Ahí es donde hay que habilitar los distintos puntos de entrega o de vacunación.
Y como digo, allí hay que tener un mínimo de sinceridad respecto de las ideologías y tener que convocar al privado, porque si no va a ser imposible llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, las vacunas están en camino, según lo que ha dicho el señor Sagasti, pero la entrega, la logística, tiene que ser básicamente de alguien que sepa, de un gerente de logística, y esos están en el sector privado. Así es. Bien, Maite Vizcarra, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, como siempre. Bien, nosotros nos vamos un